Muy buenas tardes, gracias por conectarse hoy día. Como casi ya estamos de costumbre este mes, todos los jueves estamos haciendo charlas con los profesionales de la Fundación ALUN y esta vez le tocó a los psicólogos. Ellos van a exponer el abordaje psicológico desde el paradigma de la neurodiversidad, consideraciones para una terapia integral y sistemática. Para esta presentación tenemos a Claudio Núñez, psicólogo de ALUN, y Pablo Arriagada, también psicólogo de la Fundación ALUN, aquí que trabajan con nosotros para apoyar a las personas con espectro autista, así que los dejo con ellos para que se presenten y dudas, consultas nos pueden dejar al final de la presentación y ahí nosotros vamos contestando y vamos conversando de lo que se presentó hoy día. Así que los dejo con ustedes, chicas. Gracias, Claudia. Gracias. Bueno, como dijo Claudia, mi nombre es Pablo Arriagada, soy psicólogo, infanto-juvenil en principio, pero también asociado mucho al área jurídica. Me acompaña Claudio. Claudio, si te puedes presentar. Sí, mi nombre es Claudio, soy psicólogo igual, también infanto-juvenil, psicoterapeuta del área narrativa y también hago psicología educacional. Súper. Hoy nos convoca una charla bastante interesante que es el abordaje psicológico desde el paradigma de la neurodiversidad, ¿cierto? Aquí tenemos algunas consideraciones para una terapia un tanto más integral, ¿cierto? Un tanto más sistémica, que de alguna forma abarca no solamente al espectro autista, sino que todas aquellas personas que lo rodean. Te dejo, Claudio, con tu parte. Sí, muchas gracias. Claro, la idea es hablar un poco sobre el paradigma de la neurodiversidad, entender qué es esto de la neurodiversidad y sobre todo cuál es la noción más actual de neurodiversidad. Pues seguramente las personas que estamos vinculadas con el mundo del autismo hemos escuchado más de alguna vez esta palabra, ¿no? La idea es revisar un poco qué es lo que quiere decir, cuáles son las consideraciones más actuales sobre el término. Además de eso, obviamente, además de entender la palabra, entender el concepto, es reflexionar sobre las implicancias, pues decir, cómo se aplica esto en los distintos contextos, ya sean educacionales, de salud o sociales, ¿sí? Como es un paradigma, entendemos que es algo muy amplio. Y obviamente uno de los objetivos transversales es promover una mirada inclusiva en relación a la neurodivergencia, ¿sí? Vamos a aclarar un poquito la diferencia entre neurodiversidad y neurodivergencia, eso es parte de la presentación, ¿sí? Entonces, para empezar, seguramente lo que nos atañe acá en esta presentación es qué es la neurodiversidad, qué vamos a entender por este concepto. Sucede que es un concepto que tiene distintas definiciones según el contexto, ¿sí? ¿Podemos pasar a la siguiente? Sí, sorry. Sí. Vamos a entender en este caso la neurodiversidad desde tres lugares súper importantes, ¿sí? El primero es entender la neurodiversidad como un hecho biológico, ¿sí? ¿Cuál es este hecho biológico? Que en realidad las personas, en general, más allá de diagnósticos, ¿no? Tenemos diferentes tipos le vamos a llamar como metafóricamente cableados cerebrales, que dan como resultado distintos tipos de expresiones mentales, ¿sí? Este hecho biológico que fue definido por una socióloga en el año 98 que se llama Judy Singer. Todas las personas que estudian o han investigado alguna vez sobre el autismo han escuchado sobre Judy Singer, ¿sí? Entonces, primero como hecho biológico. Luego, más o menos por la misma época en la que Singer hizo esta primera publicación, es una publicación histórica porque es la primera vez que se habla de neurodiversidad en la academia. Pero además de eso, en el mundo del periodismo, Bloom ya hablaba sobre diversidades neurológicas en sus publicaciones.
¿Cuál es el sentido de esto? Que él hablaba sobre diversidades neurológicas en base a blogs del recién emergente Internet de la época, ¿no? De los finales de los 90, en el que las personas autistas precisamente trataban de definir este concepto. Tiene algo bien especial el concepto de la neurodiversidad, que fue precisamente construido por personas autistas. Está muy vinculado al mundo geek, podríamos decirlo. La neurodiversidad se fue transformando con el tiempo y se convirtió en un paradigma. Un paradigma, ¿qué es un paradigma? ¿No? Un paradigma es una forma de, podríamos decir, unos lentes con los que observas el mundo, una forma de posicionarte en el mundo también, ¿sí? El paradigma de la neurodiversidad, en este caso. Pero además de eso, la neurodiversidad también es un movimiento social. Voy a hablar un poquito de cada una de estas cosas, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Hay tres conceptos que son fundamentales, ¿sí? Que lo ideal es que los entendamos clarito, ¿sí? Para que hablemos el mismo idioma. Primero, neurodiversidad. Como yo le había dicho, es un hecho biológico, es un paradigma, es un movimiento social. Tiene esas tres, entonces, acepciones, ¿sí? Y hay dos conceptos que suelen confundirse, suelen mezclarse. La idea es que queden muy claros para que esta conversación sea muy clara. Que el primero es el del neurotípico. ¿Qué es un neurotípico? ¿Alguien sabe qué será un neurotípico? ¿Qué será el concepto de neurotípico? Bueno, como ven, la definición, lo que dice ahí es que es el desarrollo más esperable o estadísticamente más común. Está un poco en cuestión que sea estadísticamente más común, en realidad es que está más normado, ¿no? Como el que la sociedad acepta, más que el más frecuente. De hecho, no estamos tan seguros hoy en día de que en realidad sea el más frecuente, pero sí es el más aceptado por la sociedad y el que está más adaptado a la sociedad actual. Por otro lado, un concepto súper importante es el concepto de neurodivergencia. ¿Sí? Neurodivergente es un neurodesarrollo que se aleja de lo más esperable. Neurodivergente no quiere decir solamente las personas autistas, habla en realidad también de otros tipos de funcionamientos neurológicos distintos, como podría ser el déficit atencional, el síndrome de Tourette, aspectos relacionados con la salud mental. La verdad es que la neurodivergencia es un espectro súper amplio, en general, ¿sí? Vamos, se fijan acá que en este mapa de la neurodiversidad aparecen varias cosas que uno les podría llamar diagnóstico, pero en realidad son distintas formas de funcionamiento, ¿no? Como la dislexia, la discalculia, incluso problemas de salud mental, el déficit atencional, como le había mencionado, incluso algunas diferencias neurológicas basadas como en hechos orgánicos, ¿no? Como las afasias producidas por lesiones cerebrales, ¿sí? En ese sentido, neurodiversidad, y esto es algo súper importante que tiene que ver, todas las personas somos neurodiversas, más allá de tener o no un diagnóstico, ¿sí? Neurodiversidad, y a lo mejor este ejemplo sirve mucho para entenderlo, lo podemos vincular con el concepto de biodiversidad. Se fijan que la naturaleza tiene expresiones distintas en sí misma, ¿no? Y que son muy funcionales para que la naturaleza en sí misma exista y se permanezca en este ciclo permanente de que es la naturaleza. Pues entonces, ¿qué es la biodiversidad? La biodiversidad es que hay animales que comen plantas y hay animales que comen carne que se comen a esos animales que comen plantas y en general ocurre que la biodiversidad es completamente necesaria para que exista, ¿no? Hay comunicación, hay interacción, es un hecho biológico. Eso es lo que define un poco la neurodiversidad. Entonces, neurodiversos somos todos, ¿sí? Independiente, más allá de que haya o no un diagnóstico. Todo neurodiversidad vamos a entender como el espectro de posibilidades, de formas de expresiones mentales y de formas de ser en el mundo, ¿ya?
para que quede claro. En cambio, la neurodivergencia, como les había dicho, es más bien las que no son tan aceptadas por la sociedad. Cuando uno define neurodiversidad, como les había dicho, está tanto el paradigma de la neurodiversidad como el movimiento. Vamos a hablar sobre el paradigma, ¿sí? Ya me estaba yendo un poco hacia allá. El paradigma de la neurodiversidad quiere decir que la diversidad es bastante natural y valiosa para el ser humano. Nuestro desarrollo social, histórico, está basado en que precisamente seamos distintos. Si no, la sociedad no tiene tanto sentido. Hay un ejemplo muy, muy bueno que aclara mucho esta idea, ¿no? Que la propone un investigador peruano que se llama Ernesto Reaño, recomendadísimo, a quienes les interese el mundo de la neurodiversidad y el autismo en particular, que te habla de cómo las expresiones distintas mentales fueron necesarias para nuestro desarrollo social. Entonces, piensen ustedes, por ejemplo, en una de las expresiones más típicas, ¿no?, del autismo, que es, por ejemplo, son las estereotipas, ¿no?, los movimientos estereotipados. Si algunos lo conocen, lo van a entender como movimientos repetitivos, como movimientos que a lo mejor no tienen tanto sentido para una persona neurotípica. ¿Y qué es lo que te dice Reaño? Te da un ejemplo de una persona prehistórica, ¿no? Un ser humano, un cavernícola, que estaba con una piedra en la mano, ¿sí?, golpeando otra piedra, repetitivamente, ¿sí?, como una especie de movimiento estereotipado. Resulta que de ese movimiento, de ese estereotipa, que hoy en día podríamos decir, pero ¿por qué estaría una y otra vez golpeando una piedra?, se descubrió el fuego. Que hoy en día sabemos lo importante que fue el fuego en el desarrollo social e histórico de la humanidad. Entonces, la diversidad neurológica es sumamente valiosa para nuestro desarrollo, ¿sí? Las sociedades funcionan precisamente porque existe esta diversidad neurológica. Otra cosa que propone el paradigma de la neurodiversidad, y que va por lo mismo, ¿no? O sea, va en la misma línea, es que en realidad no existe un funcionamiento normal o correcto, sino que esto se atribuye más bien a ficciones sociales, en relación a que vivimos en una sociedad neurotípica, ¿no? Entonces, no es que otra forma de funcionamiento alterna, ¿no?, al neurotípico sea negativa, sino que solamente estamos hablando de una expresión diferente. Pero el desarrollo a lo mejor en contraposición del paradigma médico, ¿no?, ha dicho que estas formas distintas se les denominan trastornos o déficit, sin en realidad tomar en cuenta lo importante que es que exista la diversidad, ¿sí?, tal y como la biodiversidad, que fue el ejemplo que les di al principio. Y un tercer punto súper importante del paradigma de la neurodiversidad es que las dinámicas sociales actuales, también por la misma línea, lo que hacen es dejar a las neurodivergencias en un lugar de minorías, ¿sí? Porque la sociedad funciona neurotípica. Por como a la sociedad no le molesta el ruido, vamos a entender que a quien le molesta es distinto. ¿Sí? Como a la sociedad no tiene intereses profundos, vamos a entender que quien los tenga es distinto. Pero en realidad son dinámicas sociales que vienen a poner el poder, ¿sí? Es el poder del neurotípico puesto en la sociedad, ¿no? Lo podemos asimilar un poco a las dinámicas sociales que ocurren con otras minorías, como con las minorías étnicas o las minorías raciales, ¿no? Hoy en día está mucho más claro, por ejemplo, que las diferentes orientaciones sexuales no son un trastorno, ¿cierto? Nadie acaba de considerar que una persona, ya sea heterosexual, homosexual o cualquier otra forma de expresión de su orientación de género o de su orientación sexual, va a ser una persona enferma o deficiente por eso. Pero fíjense que la historia, de hecho,
y si uno se fija en los manuales antiguos de psiquiatría o de psicología, la homosexualidad sí era un trastorno. Entonces, históricamente podemos ver, ¿no?, que esto que se considera enfermedad o deficiencia no es en realidad un hecho natural, sino que es un hecho social, ¿sí? Y que se va desarrollando con el tiempo y que a lo mejor ya se aceptó que existe la diversidad sexual, por lo tanto se saca del manual. Ya no está en el manual de psiquiatría la homosexualidad, que antes se llamaba... Disforia de género. Disforia de género. Muchas gracias, Pablo. ¿Sí? Entonces, esta es la idea un poco del paradigma de la neurodiversidad. Es decir, vamos a entender el mundo como que ser distinto neurológicamente en realidad es un hecho natural. ¿Sí? Pero además, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor, Pablo? Claro. Pero además, la neurodiversidad y sobre todo con el activismo principalmente de personas autistas, de hecho, es un movimiento social. Es un movimiento social que inicia particularmente en los primeros usuarios de Internet, en foros de Internet, cuando el Internet de todas formas era mucho más escaso para el acceso social, ¿sí? Que cuando la persona que estaba mucho tiempo en el computador se consideraba un geek o un nerd, podríamos decir, empieza a generarse este concepto de neurodiversidad como un movimiento que empieza a reivindicar formas distintas de ser, a reivindicarlas socialmente. Entonces, la neurodiversidad como movimiento social, y tal como está puesto ahí, es un movimiento que busca justicia social, que busca derechos civiles, igualdad, respeto para las neurodivergencias. La adquisición de los derechos negados por esta sociedad neurotípica. Está vinculado al activismo, ¿no? Hay frases muy icónicas que uno puede ver en ciertas imágenes de neurodiversidad, que lamentablemente no están acá en la presentación, pero que, por ejemplo, nada de nosotros sin nosotros. ¿Alguna vez han escuchado esa frase? Esa es una de las frases que surge con el movimiento autista, porque se empieza a hablar mucho de autismo y las políticas públicas empiezan a tratar de hacer cosas respecto al autismo, pero nunca le preguntaron a los autistas. Entonces, el movimiento de la neurodiversidad viene a reivindicar esos derechos sociales, a decir, hey, nosotros estamos acá y tenemos pleno derecho a decir cómo queremos que sea nuestro trato social, qué tipo de tratamientos queremos recibir, ¿sí? Viene a ser una reivindicación de la autodeterminación, ¿no? No por ser diferente pueden decidir por mí. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor, Pablo? Claro. Entonces, como les había dicho, como ya vengo adelantando hace rato, la historia de la neurodiversidad y del concepto de la neurodiversidad se empieza a generar a finales de los 90, principios de los 2000, con personas a través de blogs en Internet, y tiene varias escalas, ¿no? Hay un artículo que salió este año, de hecho, que defiende que el concepto de neurodiversidad, que es un concepto noventero, no lo inventó Judy Singer como es la historia tradicional. De hecho, si ustedes buscan neurodiversidad en Google, les va a aparecer esta socióloga, ¿no? Que fue la primera en traer este concepto a la academia, porque lo hizo para su tesis de maestría, su magíster, diríamos que en Chile. Pero en realidad empiezan a aparecer lentamente y desde antes en el InLive, Independent Life, que era un foro que ya es difícil encontrar, que tiene pocos rastros en Internet, que era un foro de personas autistas que empiezan a hablar sobre este tema, que empiezan a decir, a definirse a sí mismos, a plantear a través de Internet, a través de la dinámica del blog, ¿no? La discriminación de la que son víctimas por la sociedad. Y además, como ya le había dicho antes también, el periodista Harvey Bloom
pesca un poco los conceptos que van apareciendo y empieza a hacer periodismo con esto, donde habla sobre neurodiversidad. En esta misma época, más o menos, a finales de los 90, en el mismo año 98, y esto es súper, súper interesante para entender este fenómeno, empieza a aparecer el Instituto del Estudio de lo Neurológicamente Típico. Porque ¿cuál es el punto acá? Cuando se empieza a estudiar la neurodivergencia, las personas neurodivergentes precisamente se dan cuenta que lo están estudiando como desde un lugar externo, ¿no? Como que hay neurotípicos estudiando a los neurodivergentes, ¿no? Entonces, y los empiezan a diagnosticar además, empiezan a aparecer definiciones sobre cómo se es autista y que esa definición no la dijo un autista, la dijo un psiquiatra, los psiquiatras del DSM, ¿no? Entonces empieza a aparecer este foro que es el Instituto para el Estudio de lo Neurológicamente Típico, que es una parodia de de los diagnósticos, ¿sí? ¿Podemos avanzar 2 diapos para Claro, explicar esta idea un poquito? ¿esa? No, 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 no. ¿Me fui muy allá? ¿Esa? No, le quiero el DSM. Más adelante, más Ah, adelante. ya, más adelante. El DSM. Seguramente han escuchado Sí, sobre el DSM. El DSM es el manual actual por el que se define el autismo, ¿no? El TEA está escrito en este libro. De hecho, este libro inventó el concepto, trastorno del espectro autista, ¿no? Como un trastorno. Entonces tiene cierta definición. Pues. En este libro, escrito por psiquiatras, se dice cuáles son las características que tiene que tener una persona para ser diagnosticada con el trastorno del espectro autismo. Nótese la palabra trastorno, ¿no? En lugar de la enfermedad, ¿sí? Entonces, hay, quienes conocen este mundo saben que hay 2 grandes características de la persona autista. Las deficiencias persistentes en la comunicación y los patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, ¿cierto? Esto es de manual, esto es lo que se enseñan en la escuela de psiquiatría, lo que enseñan en la escuela de psicología, ¿no es cierto? Es como se dice que se define a un autista. Aquellos que dicen tener ojo clínico, por ejemplo, que identifican muy rápidamente cuando alguien es autista, son expertos en esto que está acá, en esto que están viendo ustedes en la pantalla. Pero, y fíjense lo interesante de esto, y lo irónico un poco de esto, Pablo, ¿puedes retroceder? claro. ¿Qué Eh, tanto? los autistas nos diagnosticaron a nosotros, ¿ya? Entonces, ahí. Y miren, ahí en el síndrome neurotípico. Y nos diagnosticaron a nosotros. Y es una cuestión que a mí me parece fascinante, ¿no? Miren, el síndrome neurotípico o los trastornos del espectro neurotípico, ¿no? Que dice que quienes lo padecen experimentan alteraciones en el área social y de la comunicación. Y vamos a ver las definiciones. Nos están definiendo a los neurotípicos, fíjense. Avanza una a la siguiente. Ya. Entonces, ¿qué es lo que dicen los autistas sobre nuestro diagnóstico? El juego al revés, ¿no? Tenemos dificultad para estar solo, la necesidad constante de sociabilizar, ponemos poca atención a los detalles, dificultad para recordar e identificar patrones, tendencia a la superficialidad, dificultad para decir la verdad, no entendemos literalmente las palabras, sino que le damos doble sentido a todo. Tenemos poca sensibilidad auditiva o visual, no nos molestan los ruidos. Tenemos la necesidad constante de estar hablando nimiedades, conversaciones casuales, neurotípicas. Y además, nos cuesta empatizar con personas diferentes a nosotros. ¿Se fijan el juego que se hace, no? Como así como ya que nos diagnosticaron a nosotros, diagnostiquémoslo a ellos. ¿Sí? Y es súper interesante verlo desde ese lugar. Les quiero mostrar un videíto para que esta idea quede súper, súper clara porque creo que es fundamental para entender el paradigma de la neurodiversidad. A ver, déjame. Y si uno de tus hijos te sale neurotípico, hace un tiempo recibí el siguiente comentario. Soy neurodivergente y 2 de mis hijas son así. El problema es con la neurotípica. Es difícil. Entiendo que sea difícil,
porque los neurotípicos son gente muy rara. Sobre todo son muy diferentes a nosotros los autistas y los neurodivergentes. Y por eso lo primero es preguntarte, ¿cómo sabes que es neurotípica? ¿Ya tiene un diagnóstico formal? Porque ahora en redes sociales todo el mundo es neurotípico. Ven un video de TikTok y ya se creen neurotípicos. Así que primero te recomiendo buscar un diagnóstico formal. Si ya tienes el diagnóstico confirmado, lo primero es poder entender a tu hija neurotípica. Recuerda que ser neurotípico no significa estar enfermo ni es necesariamente algo malo. El cerebro neurotípico solo es una configuración neuronal diferente al de nosotros los autistas y los neurodivergentes. Así que debes aprender cómo tratar con las personas neurotípicas para que tu hija neurotípica crezca sin sentir que no encaja y no se llene de culpas. Recuerda que las personas neurotípicas no entienden el lenguaje concreto y literal, así que debes aprender a hablar con simbolismos, a generar metáforas y dobles sentidos, porque a las personas neurotípicas les cuesta entender la conversación directa. Además, a las personas neurotípicas les cuesta seguir un discurso lineal, debido a que su procesamiento cerebral no es en secuencia como el nuestro, sino en paralelo. A los neurotípicos les cuesta concentrarse en un solo tema de conversación durante mucho tiempo. Por esa razón, siempre están saltando de un tema de conversación a otro. Además, son mucho más expresivos y por lo tanto son muy ruidosos. Y aunque en la práctica existen muchas terapias de corte conductual que tienden a modificar esas conductas para que los neurotípicos puedan adaptarse mejor, hoy en día sabemos que el reprimir su expresividad facial, su comunicación no verbal o su forma de comunicación verbal puede resultar perjudicial y traumante. Por lo que hoy sabemos que lo más recomendable es que aprendan a regular esas conductas para que las puedan manifestar en los momentos y lugares más adecuados. Otro problema al que te vas a enfrentar con tu hija neurotípica es que a ellos no les gusta planificar ni anticipar. Les cuesta mantenerse estructurados y tienden más bien a la improvisación, por lo cual hay que imponerles disciplina y enseñarles a funcionar de acuerdo con una planificación, un calendario, un cronograma. Por último, como tienen problemas con la comunicación directa y con la literalidad, siempre hay que repetirles las cosas. Hay que confirmarles la cita, hay que recordarles varias veces las necesidades o los pedidos y sobre todo hay que reforzarles mucho emocionalmente con expresiones de afecto, ya que por su naturaleza caótica y desordenada, su cerebro es mucho más emocional y necesita demostraciones de afecto mucho más frecuentes de lo normal. No es malo tener una hija neurotípica. Enséñale a tus dos hijas autistas a lidiar con su hermana neurotípica y a no hacerle bullying por ser diferente. Y cuéntame en los comentarios si quieres aprender más acerca del mundo de los neurotípicos. ¿Qué les pareció? Y si uno de tus hijos te... Les quería mostrar este encuentro de los mundos, ¿no? Más allá de la experticia médica, más allá de la experticia psiquiátrica, este encuentro de diagnostiquémonos los unos a los otros, porque precisamente hay una de las características que tradicionalmente se le ha atribuido a las personas autistas, que es el de la teoría de la mente, ¿no? Si alguien lo ha escuchado, alguien conoce la teoría de la mente, a lo mejor levante la manito, si pueden interactuar acá, no sé. Si alguien ha escuchado sobre esto de la teoría de la mente. ¿No? ¿Sí? ¿Hay gente por acá? Yo creo que van a hablar después al final de la presentación, como habíamos comentado. Claro. Yo creo que ahí estoy Pero, mirando el chat por si acaso el que quiera preguntar por chat puede hacer la pregunta por mientras vamos conversando. Eso no hay problema. la verdad. Entonces, por ejemplo, esta forma de definir el autismo muy tradicional, muy antigua, ¿no? Que habla de la teoría de la mente. ¿Qué es lo que dice? Dice que las personas autistas tienen dificultad para entender las emociones de otros, para atribuir estados mentales a otras personas. Es decir, no entienden cuando yo estoy triste, cuando estoy enojado, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es psiquiatría tradicional, psicología tradicional, ¿ya? Pero ¿cuál es el punto? Y de lo que se han dado cuenta ciertos estudios, que precisamente las personas autistas o las personas neurodivergentes, en realidad, entre ellas, tienen una capacidad de empatía muy importante y mucho mejor que la que nosotros tenemos con ellos. Entonces, hay como una especie de contrapropuesta, de idea distinta, ¿no? Que es la teoría de la doble empatía.
¿Qué es lo que dice la teoría de la doble empatía? Dice que en realidad la neurodivergencia no es que no pueda atribuirnos estados mentales a nosotros, sino que nosotros como sociedad neurotípica también hemos sido muy deficientes y muy malos entendiendo precisamente las formas de comunicación que tienen las personas neurodivergentes. Entonces, se fijan que ya el problema no está en la persona neurodivergente, sino que nosotros, neurotípicos, hemos sido incapaces de entender eso, de entender las formas de expresión neurodivergentes. Ese es el punto, ¿no? Esa es la idea de mostrar este choque de ideas un poco y este movimiento social reivindicativo, ¿sí? Les quiero hablar un poquito, porque toda esta propuesta teórica que les estoy diciendo, ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver con la psicología? Pues yo les estoy hablando de sociología, ¿no es cierto? Pero tiene mucho que ver, porque hacer una psicoterapia tiene que tener implicancias éticas. Uno hace psicoterapia desde la ética. La haces considerando el lugar que tienen las personas en la sociedad y no negando ese lugar. Entonces, ¿cuáles son las implicancias éticas de la neurodivergencia, del paradigma de la neurodivergencia en la psicoterapia? En forma de pregunta, ¿no? Porque la psicoterapia es de pregunta, ¿sí? ¿Qué tanto se respeta la individualidad de las personas autistas sin pretender normalizarlas? ¿Es la función de una psicoterapia normalizar a una persona autista? ¿Desautistificarla? ¿No tendría más sentido respetar esta identidad? ¿No tendría más sentido construir formas más allá de que la persona autista se adapte a la fuerza, a la sociedad, a través de un mecanismo que se llama el enmascaramiento, ¿no? Este mecanismo que me hace adaptarme a la sociedad fingiendo ser algo que no soy. Como si yo le dijera, y voy a volver un poquito a lo que dije atrás, como si a lo mejor a una persona que es homosexual se le obligara a ser heterosexual, solamente para que se adapte a la sociedad. Entonces, ¿es necesario que las personas autistas se transformen en personas no autistas? Por supuesto que no, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los derechos que hay que respetar en una psicoterapia? La posibilidad de elegir. El psicoterapeuta ético de una persona autista es lo que ayuda o lo que trata de habilitar es el agenciamiento, es la posibilidad de comunicación, es permitirte ser a ti mismo la persona que tú quieres ser en el mundo. Entonces, la persona autista también hay otra perspectiva muy importante que tiene que ver con la participación en la sociedad, ¿no? La persona autista tiene derecho a participar en la sociedad, pero a su manera, ¿sí? Ese es el punto. Y la terapia en ese sentido no tiene que obligar a la persona autista a participar de maneras neurotípicas en la sociedad, ¿sí? Porque si no, se parece mucho a una tortura, ¿no? De hecho, y esto es una experiencia anecdótica, si alguno de ustedes conoce un tipo de terapia más antiguo, no sé si se sigue haciendo, la verdad, que es el ABA. ABA, que es el análisis de la conducta, ¿sí? ¿Cuál es el problema del ABA? El ABA, y hay muchos estudios de experiencia de personas autistas que fueron al ABA cuando eran niños, que manifiestan esta experiencia como una experiencia muy desagradable, porque el ABA lo que quería hacer era borrar, eliminar las conductas autistas, como si éstas fueran negativas, sin entender que precisamente esas formas autistas tienen una razón de ser y son una manera de lidiar con el mundo. Como adiestrar un perrito. Mira, exactamente. De hecho, es muy similar a la tortura o, otra vez, haciendo el símil con las diversidades sexuales, se parece mucho a la terapia de conversión, ¿no?
como de vamos a hacer una terapia para que dejes de ser homosexual. Entonces, yo no te puedo hacer una terapia para que dejes de ser autista, porque el autismo no es un accesorio. Yo no tengo autismo, yo soy autista. Así como si alguien nació en Chile y se identifica con ser chileno, no tiene chilenismo, es chileno, porque es tu identidad, es parte de lo que tú eres. No es un accesorio, no se borra. ¿Se entiende? Entonces, la psicoterapia, éticamente, si considera la neurodiversidad, tiene que considerar esto, que el autismo no es un accesorio. La persona no tiene autismo, es autista. Respondiendo un poco a una pregunta que habían hecho. Por ejemplo, uno de los problemas más tradicionales que se presenta en la psicoterapia, viste que los psicólogos somos mucho de hablar, ¿no? Y pasa que hay muchas personas autistas que no hablan. Pero ahí viene el desarrollo, ¿no? La capacidad de entender, la empatía, el trabajo esforzado de un psicoterapeuta, de entender que una persona tenga o no tenga habla verbal, sí o sí comunica, porque las personas comunican, ¿sí? Todas las personas comunican, independiente de si es con palabras o no. Y ahí está nuestra labor, ¿no? De permitir que esas formas de comunicación alternativas le permitan a la persona autista participar en la sociedad sin necesidad de tener que transformarse, sin necesidad de tener que ser otra persona distinta, ¿sí? Hay al fondo, acá y abajo, en la parte última, hay algo que quise poner, que me parece súper importante, que tiene que ver con la aproximación del terapeuta con el cuidador. La labor del cuidador es una labor fundamental. Es una labor que, en el caso de los cuidadores de personas autistas, sobre todo en la infancia, obviamente, está muy relacionada a ciertos prejuicios, ¿no? Está muy vinculada incluso a discriminación, ya sea en las escuelas o en otros lugares sociales, ¿sí? Como les conté al principio, yo soy psicólogo educacional, entonces dentro de las cosas a las que me he tenido que enfrentar, incluso abiertamente con las que he sido activista, es que los cuidadores de las personas autistas, no necesariamente son enemigos, y me encuentro mucho con esto como de la escuela, que viene un poco desde la pedagogía, ¿no? Como de que es la crianza, es que no se le pone el límite, y una serie de prejuicios y aspectos estereotipados que en realidad no están fortaleciendo la relación con el cuidador y no están ayudando al cuidador tampoco a tener una mejor relación con su hijo o hija autista. Entonces, ¿cuál es la aproximación? Tiene que ser constructiva. Tenemos que ser educadores de la neurodiversidad. Tenemos que ser personas que ayuden a fortalecer estas ideas de que la diferencia no es mala. La diferencia es necesaria y valiosa para la sociedad. ¿Sí? Porque, como dice ahí, no hay un niño o niña neurodivergente sin su cuidador. ¿Sí? ¿Cómo vamos por ahí? ¿Se entiende? Voy muy rápido, muy lento. Voy a revisar un poco el chat porque creo que hay preguntas. Sí, dale. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre trastorno del espectro autismo y autismo? Porque me han dicho varias veces que el autismo puro es nivel 3 y los 1 o 2 no son autismo puro. Claro, lo que pasa es que esto tiene que ver con el DSM, ¿no? El DSM hace estas categorías, ¿sí? El manual diagnóstico. Pero si tú lo piensas, el autismo es el autismo y ya, ¿sí? La persona autista tiene derecho a identificarse como autista, aunque sea verbal, aunque sea no verbal, aunque necesita asistencia o no necesita asistencia, ¿sí? Trastorno del espectro autista es una categoría psiquiátrica, ¿sí? Es una categoría que te ubica en el lugar de la enfermedad. Autista o persona autista es una identidad y es mucho más fácil de llevar, ¿sí? Cuando yo digo persona autista, en vez de decir trastorno del espectro autista, lo que estoy haciendo es valorar esta diferencia como una diferencia importante y valiosa dentro de la sociedad. Esa es la diferencia. Yo no ocupo, o trato en realidad de no ocupar la palabra trastorno, a pesar de que el manual lo diga, ¿no? Porque
¿Es un trastorno? ¿Es una enfermedad? ¿O en realidad es nuestra sociedad la que no tiene idea cómo adaptarse a personas distintas? ¿Quién tiene la enfermedad? ¿Nosotros? ¿La sociedad o la persona? Esa es la pregunta un poco, ¿no? Y un poco la invitación a reflexionar, ¿sí? No hay una verdadera inclusión para las personas autistas. Claro que no. De hecho, si tú te fijas, por ejemplo, hace súper poco salió la ley de autismo, ¿no? Eh, Vamos preguntándonos, pues, ¿cuántas personas autistas participaron en la construcción de esa ley? ¿Se les consideró? Piénsenlo, a lo mejor voy a hacer un ejemplo para que se entienda mucho mejor. Imagínense que en Chile haya una ley sobre los indígenas en la que no haya participado ningún indígena. ¿Eso sería aceptable? Por supuesto que no, ¿cierto? ¿Cómo van a hacer una ley mapuche en la que no participó ningún mapuche? Entonces, ¿cómo podemos hacer una ley de autismo en la que no haya participado ningún autista? ¿Cuáles son los derechos que se están defendiendo ahí? ¿Sí? El ABA era como adiestrar un perrito. Sí, efectivamente, el ABA es muy criticado y hay mucha información actual sobre experiencias muy negativas de adultos que tuvieron la experiencia del ABA cuando niños. Falta educar a la gente y que no miren a las personas autistas como seres extraños e inadaptados. Exactamente, es educación lo que nos ayudaría un poquito a avanzar, ¿sí? Falta el trabajo unión de profesionales de la salud. Se han encontrado muchos niños y adolescentes que están diagnosticados no hablantes cuando el diagnóstico en sí real es apraxia del habla. Claro, la falta de información en general y de formación nos ha llevado a lugares súper súper complejos y la verdad súper dañino para la vida de las personas autistas, ¿sí? Hay otro ejemplo, porque neurodiversidad, como les había dicho al principio, no tiene solo que ver con las personas autistas, a pesar de que los autistas fueron los activistas más importantes de ese movimiento. Por ejemplo, hay otro movimiento, por otro lado, otro lugar de la sociedad, ¿no? Que es el movimiento de los oyentes de voces, ¿sí? Oyentes de voces, en cualquier manual diagnóstico le van a llamar esquizofrénico, ¿sí? Eh, ¿Cuál es el tema? Que este movimiento surge porque las personas, oyentes de voces, se daban cuenta que la mayor parte de su sufrimiento en la vida no tenía que ver con que oyeran voces. Muchos aprendieron a lidiar con sus voces, aprendieron a llevarse bien con ellas, pero sin embargo, la inadaptación social fue el problema, el hecho de que los medicaran, el hecho de que los internaran, porque al final una persona que oye voces es tratado prácticamente como un preso en cierto punto, ¿no? Es internado, es drogado, de hecho, peor que un preso. Entonces, claro, te fijas que el problema no era la diferencia. El movimiento oyentes de voces es un movimiento muy actual en Estados Unidos. Surge precisamente porque se empezaron a dar cuenta que la mayor parte de su sufrimiento no venía de lo que ellos sentían internamente, sino de que la sociedad no estaba adaptada para ellos. Entonces, todas estas ideas, un poquito, la idea se plantean en una buena psicoterapia, se consideran, porque una buena psicoterapia no trata de transformar a una persona autista en una persona no autista, porque el autismo, y lo vuelvo a repetir, es una identidad, ¿sí? Es una forma de ser en el mundo tan válida como la forma neurotípica. Exactamente. Gracias, Claudio. Aprovechando de contestar algunas preguntas, ahí más adelante vamos a abordar un poco más en concreto lo que es la ley de autismo y en realidad lo que mencionabas acerca de esta poca o nula participación de personas autistas dentro del desarrollo, ¿cierto? De todo lo que es fundamentalmente legal e incluso estructural desde educación y salud también. Bueno, ante lo que había expuesto Claudio, ¿cierto? Hay una notoria deficiencia en cuanto al entorno y a la adaptación que tienen las personas neurodivergentes, ¿cierto? En todo ámbito de su desarrollo normal, institucionalmente, familiarmente, etc. Desde alguna forma se trata o se intenta, ¿cierto? Desde hace muy poco tiempo el poder brindar una atención de salud, ¿cierto? Una atención de salud mental, una atención educacional que sea integral, pero obviamente en Chile al menos todavía estamos en pañales respecto a las cosas que debiesen ser consideradas para los estudiantes o sea, para los niños
adolescentes y adultos con, dentro del espectro autista. De alguna forma, cobra mucha relevancia lo que se mencionaba en el título, ¿cierto?, de la presentación, que tiene que ver con una mirada multisistémica, entendiendo que, como mencionó Claudia en algún momento, la discapacidad no la tiene la persona en sí, sino que de alguna forma es el entorno quienes generan esta discapacidad, precisamente por todo lo que mi colega ya mencionó. De alguna forma hay una mirada, ¿cierto?, que es salud-educación hoy en día, donde se puede o se desarrolla mucho más cercana a toda la parte legal, ¿cierto?, y las nuevas normativas chilenas. Después voy a mencionar las leyes, pero se intenta promover un abordaje integral, ¿cierto? Salud, educación, integración social, deporte. Se intenta desde muchas miradas de la sociedad, desde muchas legadas del Estado, tratar de forzar de alguna manera, de una forma muy repentina, todo lo que es la inclusión de la neurodiversidad. Ahora, ¿por qué forzar? En algún momento del diciembre del año 2023 a marzo de 2024 surgen todas estas nuevas adecuaciones en educación y salud, y como mencionaba Claudia, un cambio de paradigma total en la sociedad, y sin ninguna preparación previa, donde tenemos colegios que no saben prácticamente qué hacer, tenemos servicios de salud que prácticamente no saben cómo abordar esta situación, ya que la nueva ley exige nuevas normativas, exige nuevas adecuaciones, exige una estructura en salud y educación que es mucho más rígida y también hila bastante fino respecto a qué debiese esperarse de la atención que deben tener estas personas. En salud, no sé si sabían, pero se intentó en algún momento instaurar una comunicación con educación para poder lograr una evaluación y un diagnóstico oportuno, un diagnóstico también en la infancia, ya que muchas de las complicaciones que tiene el espectro autista en los colegios tiene que ver con con un diagnóstico tardío. Si bien es una condición que se presenta en la primera infancia, cuando son muy bebitos, es muy difícil poder evaluarlos o que la familia, en este caso, se dé cuenta de que hay una condición especial detrás de los comportamientos del menor. En salud se intentó. Lamentablemente, hoy en día, si se pesquisa como familia, como institución, algún estudiante, algún hijo que tenga rasgos del espectro autista, lamentablemente el servicio de salud, lo que es público, tiene un tiempo aproximado de diagnóstico y evaluación de 2 años, lo cual, o sea, 2 años es muchísimo tiempo para poder abordar de una manera oportuna cualquier tipo de atención o cualquier tipo de apoyo que requiera la familia y en este caso el menor. Y por otra parte tenemos educación, ¿cierto? Que es donde nuestros hijos, nuestros parientes, nuestros amigos que tengan este diagnóstico van a pasar la mayor parte de su vida joven, ¿cierto? Pero aún así educación se nos cae bastante respecto a cómo deben estructurar los apoyos brindados dentro de la institución. En algún momento, Claudia, te voy a pedir si me ayudas con las preguntas, porque como tengo la presentación, yo no veo el chat ni nada de eso. Sí, por supuesto. Ya, Oka. Gracias, Claudia. Ya, hoy en día, como bien decía Claudio, el enfoque que tenemos como psicólogos de la Fundación está orientado a prestar esta psicoeducación tanto a la familia como al paciente, al cliente, le digo yo, y abordar desde una mirada bastante más integradora todos los aspectos que envuelven al menor y a la familia también, entendiendo, como también lo mencionó Claudio, un aspecto muy importante que tiene que ver con el cuidador. Hoy en día en un colegio un cuidador es visto como un apoderado más, por lo tanto, igual es esperable y es lo cotidiano que hay una especie de persecución, hostigamiento que es bastante desagradable para el cuidador, debido a que como no hay una capacitación real aportada a educación, se tiende mucho a caer en las responsabilidades, vale decir, en educación, por ejemplo, un niño que tenga problemas de control de esfínter, hay una pelea bastante desagradable respecto a quién tiene que cambiar o mudar al menor, ¿ya? En síntesis, debiese ser el colegio, en el caso de que el apoderado no pueda asistir. Sin embargo, como no hay una capacitación hacia muchos establecimientos educacionales, hay toda una pelea y una persecución de llamar al apoderado, de decirle, ay, voy a cambiarle pañales a su hijo,
o cosas por el estilo, pero en realidad, siendo bien concreto, no es del todo obligación del apoderado asistir, ya que entendamos que una deposición puede ser 1 a 3 veces al día, dependiendo del menor, algunos que evidentemente pueden demorar hasta días. Pero de alguna forma es algo que complica bastante y que genera una sobrecarga mucho más allá de la simple condición, sino que de alguna forma el ambiente, ¿cierto? En este caso un colegio, genera también un ambiente que no es propicio ni para el menor ni para la familia, generando mucho más estrés también. En algún momento, aparte de las instituciones, se habla mucho de los atributos principales del rol de la familia dentro del cuidado, ¿cierto?, de un menor que esté dentro del espectro autista. Yo considero que de las obligaciones, por así decirlo, que se mencionan en muchas instituciones, se destacan roles principales que debiese tener toda familia que tenga un hijo con el espectro autista, y que es importante irlas destacando, yo creo que en cualquier tipo de intervención que nosotros podamos tener con la familia, ¿cierto? Una es informarse y formarse, ¿cierto? Participando en ámbitos educativos y de psicoeducación, al igual médicos, sociales, educacionales, etcétera, pero que de alguna forma nos den una mirada como familia, ¿cierto?, de cómo poder aportar y establecer bien unos roles bastante más claros de los que pudiese tener un colegio. ¿Qué es lo que pasa mucho? Que familias con niños dentro del espectro autista se acercan a colegios y básicamente es como lo que el colegio quiera, porque hay una tendencia de que el apoderado básicamente es el que va a firmar simplemente o el que va cuando el niño se porta mal. No es del todo cierto, sino que hoy en día todo lo que es sistema nos permite como apoderados de niños con TEA poder negociar con estas instituciones, poder negociar en el sentido de esto es lo que es más cómodo para mi familia y para mi hijo, ¿ya? Y eso muchas familias no lo saben. Piensan que el CESFAM, el consultorio, el colegio saben de alguna forma cómo trabajar con su hijo, pero en realidad es que el desconocimiento incluso es mayor que el que tiene la familia. Por lo tanto, es muy importante poder informarse acerca de las cosas que uno como familiar puede hacer, como cuidador sobre todo, y sobre todo esta negociación, que de alguna forma yo como padre tengo plena capacidad legal para poder decirle al colegio que yo no puedo ir a mudar a mi hijo porque mi trabajo no me lo permite, porque la ley laboral no me lo permite, sino que la ley laboral me permite asistir al colegio cuando hay alguna situación de regulación emocional. Sin embargo, no puedo ir todo el tiempo a mudar a mi hijo. Eso es algo que debo pactar con el colegio y es algo que el colegio también debe hacerse partícipe y tampoco lo pueden negar, ¿ya? Junto a esto también está defender sus derechos y responsabilidades. Yo creo que hoy en día, tanto en salud como en educación, nos atrapamos mucho con quién tiene la responsabilidad. O sea, el colegio va a culpar al apoderado, los apoderados van a culpar al colegio, y se genera esta sobrecarga emocional que en realidad es bastante innecesaria y no se focaliza en lo que realmente se espera, que es aportar, ayudar, acompañar, ¿cierto?, al menor que esté dentro del espectro autista y de la familia. En ese sentido, lo voy a abordar un poquito más en profundidad en la siguiente diapositiva. Lo otro es fomentar el desarrollo de la autonomía e independencia a lo largo de la vida. Yo creo que muchas familias y cuidadores que en general tenemos un hijo con espectro autista, tratamos de no serlo, pero igual caemos dentro de la sobreprotección, ¿ya? Y de ese acompañamiento que brindamos con familia no siempre es del todo sano, ¿ya? Eso es importante, poderlo trabajar siempre en un acompañamiento con un psicólogo u otros profesionales, pero siempre hay que establecer ciertos límites dentro de la dinámica familiar que permitan que el menor, en este caso, o el adolescente, tenga cierta autonomía, porque los cuidadores no vamos a estar siempre presentes para que él pueda desarrollarse sanamente dentro de un ambiente social que es bastante diverso, pero que de alguna forma necesita que este niño, este adolescente, este adulto tenga algún grado de independencia, ¿ya? Lo otro es proporcionar las condiciones necesarias para mantener una salud adecuada, que el menor tenga sus controles de salud, ¿cierto? En este caso, dependiendo del nivel de apoyo, tenga los apoyos que requiere, tanto en el colegio como externos, y que de alguna forma no haya un dejo de llevo a mi hijo al colegio y espero que el colegio haga todo por él. En realidad esa parte es un tanto más compleja porque el colegio trabaja solamente el aspecto educacional,
Sin embargo, hay aspectos de salud, por ejemplo, que tienen que ser desde el orden un tanto más adaptativo, a cómo el menor se adapta a la sociedad, a cómo él interpreta el mundo, como decía mi colega. Todas esas cosas son bastante importantes que la familia lo pueda trabajar en conjunto con su hijo, pero de forma multisistémica, colegio, salud, familia, círculos sociales, etc. Lo otro es proveer condiciones necesarias para el recreo y la socialización. Yo creo que ese aspecto es muy fundamental cuando los niños son muy pequeñitos, porque la verdad es que de repente un padre, como dije anteriormente, entra en esta esfera de la sobreprotección y teme que a su hijo, por ser un poco más vulnerable socialmente, ¿cierto? Por ser un poco más inocente, por así decirlo, caiga en acoso, en bullying, en que lo molesten porque es diferente y cosas por el estilo. Yo creo que uno siempre tiene que estar presente, pero como mencioné antes, dejar que sea él quien descubra cómo interactuar con el mundo. Ya uno puede ir guiando, pero siempre debe dejar espacio para que él se pueda desarrollar sanamente con otros menores, con otras personas. Obviamente uno siempre ahí vigilando cómo es la interacción, entendiendo que posiblemente sea un poco más vulnerable que otras personas o que otros niños que puede y cabe que sean un poco más malintencionados. Y por último, la parte más difícil, yo creo que es educar con amor, comprensión y tolerancia, ya que de alguna forma, igual que en muchas partes, se vela mucho por el menor que está dentro del espectro autista y todo lo que envuelve a esa persona, pero se deja muy de lado al cuidador, ¿ya? Por lo tanto, es muy esperable que el cuidador, estando en casa, cansado del trabajo, cansado de los quehaceres que tiene que hacer diariamente, no tenga tanta comprensión y tolerancia respecto a ciertas desregulaciones de su hijo. Y ahí es donde también entra la labor de los profesionales que trabajamos con la familia, ¿cierto? De poder establecer una rutina, de poder establecer ciertos límites, de poder establecer una dinámica familiar que sea contenedora, no solamente para el menor, sino también para cada uno de los integrantes de la familia. Y de esta forma recién podríamos empezar a hablar de educación con comprensión y tolerancia, porque si yo estoy tostado por el trabajo, llego a la casa y mi hijo se desregula, empieza a batear las cosas, muy probablemente mi nivel de comprensión y tolerancia esté por el mínimo. Y ahí es donde actuamos, ¿cierto? Los terapeutas que trabajamos con la familia y les damos estrategias para que ustedes puedan comprender, puedan tener espacios de regulación y estrategias, límites claros y un ambiente familiar bastante más saludable, ¿cierto? Ahora, todo esto siempre permitiendo que se cometan errores. O sea, yo creo que el error es fallar en algo y no trabajarlo, no asumirlo, ¿ya? Y aquí hablo de error, me refiero a cualquier tipo de interacción familiar que de repente, no sé, nos traiga culpa o consideramos más adelante, chuta, la embarré o chuta, cometí un error, etcétera, etcétera. Todas esas cosas suelen pasar y son muy cotidianas. Extraño sería que una persona no sintiera culpa por algo que hace o no hace respecto a su familia o a su hijo. Y esto también aplica a los menores dentro de la misma esfera de la sobreprotección. Tenemos que permitir que cometan errores, porque de esa forma ellos aprenden, incluso mucho más fáciles que las personas que somos neurotípicas. Dentro de lo que hablaba hace un rato sobre las protecciones, y ahí me voy a alargar un poco más, pero hoy en día todo lo que es leyes nos empuja en lo que es la neurodivergencia de una manera muy repentina. Y me refiero a las instituciones que nos rodean, incluyendo a la familia. De alguna manera salen todas las leyes que tienen que ver con TEA, ¿cierto? Sale la circular 586 que regula educación y salud, pero realmente la duda que queda dando vuelta es, ¿Chile está preparado para ser un país inclusivo? La verdad es que no, y resulta chistoso, porque nos tapamos con prevención, nos tapamos con promoción, nos tapamos con campañas, ¿cierto?, que de alguna forma intentan visibilizar toda la problemática que existe hoy en día con las personas neurodivergentes, pero es una problemática que genera el mismo entorno de la misma sociedad, no es una problemática de las personas con neurodivergencia, sino que el entorno, la sociedad en general, roza y pelea, conflictúa constantemente tanto con el cuidador como con el menor, pero porque de alguna forma las personas que somos neurotípicas no entendemos del todo cómo funciona o cómo interpreta el mundo una persona neurodivergente. Y es ahí el problema,
en realidad. Y ahí la dificultad en salud, y ahí la dificultad en educación. En salud, como no entienden que se requiere un apoyo oportuno, ¿cierto? Cuando un menor pesquisado tiene rasgos, lo aplazan. O sea, para ellos que una persona pase 2 años esperando un diagnóstico no es ningún problema, porque quizás para una persona neurotípica puede hacer algo normal, puede hacer algo que es así el servicio, etcétera, etcétera. Pero en estos casos, el diagnóstico oportuno, el diagnóstico que sea rápido, ¿cierto? Y que pueda ser coordinado con educación es fundamental para poder trabajar estos aspectos que son un tanto más, entre comillas, desadaptativos para la sociedad neurotípica. Entonces, si ustedes me preguntan, yo considero que Chile no está preparado para ser un país inclusivo en esta materia al menos, y en otras también. Pero bueno, para esto surge también otra de las miradas que tenemos los psicólogos de la Fundación, ¿cierto? Que es de una mirada más psicojurídica, donde en algunas oportunidades, que ya hemos trabajado con algunos apoderados, se ha representado o se ha orientado a los padres, a los cuidadores respecto a ciertas conductas que tienen establecimientos educacionales. Voy a hablar de educación en este momento porque es como lo que más se ve, respecto a esta poca inclusión y esta poca empatía respecto a lo que está pasando con un niño neurodivergente, niña neurodivergente, donde hay discriminación arbitraria y muy abierta, muy explícita, y de alguna forma nos encontramos siempre con apoderados que están muy colapsados porque el colegio los hostiga, porque los obligan a cambiar a sus hijos de curso, porque los obligan a no enviarlos a clase para que no se desregule, y eso no se puede hacer. O sea, ahí hay un desconocimiento de parte de los apoderados, pero que es igual bastante esperable, y hay un desconocimiento de parte de las instituciones, lo cual es gravísimo, porque precisamente esta ley apunta a que ellos tienen que hacer mejoras, y como decía Claudio, a que hagan un cambio de paradigma. Hoy en día la educación ya no es la educación de antes, ya no es el profesor con un palito, con una regla, ¿cierto? Adoctrinando a los niños, sino que de alguna forma hoy en día la sociedad es quien se tiene que adaptar a los niños neurodivergentes y prestar los espacios y los apoyos que se requieran para que esto ocurra. ¿Ocurre realmente? No, depende, pero de alguna forma se intenta. Ahora, en lo que se intenta y se avanza un poco, también se retrocede bastante. Dentro de lo formativo, ¿cierto? Lo que es salud y educación, tienen sus protocolos, tienen sus carpetas, tienen sus portafolios, tienen todo estructurado en un nivel un tanto ay, se me fue la palabra, administrativo, ¿cierto? Pero en lo concreto se ejecuta, lamentablemente no. Lamentablemente nos encontramos mucho con profesores, ¿cierto?, que hostigan, profesores que ignoran al estudiante, profesores que de alguna forma se niegan a hacer adecuaciones, que se niegan a que si el chico se desregula tiene que tiene que ser apoyado y contenido, sino que lo sacan de la sala. Por otra parte, en salud tenemos funcionarios que también de alguna forma colapsados por el servicio, pero que ejecutan abiertamente un maltrato contra personas neurodivergentes y con personas dentro de lo que es salud mental también, la atención integral de salud mental. Es muy común, es muy cotidiano, y por lo mismo me remito al punto anterior que les mencionaba, hay que informarse para poder hacer valer los derechos de los niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos neurodivergentes. ¿La ley los ampara? Sí, pero solamente los va a amparar si saben cómo, si sabe en qué los protege. De otra forma, las instituciones siguen generando este ambiente hostil hacia las personas neurodivergentes y no generan realmente ni profundamente un cambio en el paradigma, solamente para ellos, en general, es lo voy a decir de una forma bastante compleja, pero tiende a ser una molestia para los sistemas cambiar el paradigma de una forma tan repentina. Acá les puse algunas imágenes, ¿cierto? Las leyes con las que más se trabajan hoy en día en orientación para los apoderados, la ley 20.422, que es la ley de discapacidad. Entendamos que el TEA no es sinónimo de discapacidad, pero hay muchos niños, adolescentes y adultos neurodivergentes que tienen su credencial de discapacidad
y que en los casos de discriminación, en los casos de cualquier tipo de vulneración o de ataque hacia la persona, esta ley los ampara y no solamente eso, sino que también los protege y los defiende legalmente, ¿ya? Bastante eficaz para las personas que tengan credencial de discapacidad. Desde ahí surgen muchos apoyos de parte de Senadis, no solamente apoyos en lo que es social y de capacitación, sino también apoyos legales. Luego está la ley 21.545, que esta deberían sabérsela de memoria, que es la ley de autismo. Ya esta ley se promulgó hace muy poquito, el 2023. Y precisamente esta no es tan larga, no es tan extensa, pero sí habla de manera bien abierta respecto a las obligaciones que tiene el Estado, y en este caso las instituciones también, respecto al trato y al ambiente que debe generarse para poder promover, ¿cierto? Promocionar y también para generar un ambiente seguro para estas personas dentro del espectro autista. Y por último, la que mencioné bastante, que es la circular 586, que esta es específicamente de salud y educación. Si ustedes le dan una ojeada, tiene como 30 páginas más o menos, aparece específicamente las cosas que no se pueden hacer en salud y en educación. Por lo tanto, es el mejor aliado para cualquier apoderado, el mejor aliado para cualquier persona neurodivergente que experimente alguna situación irregular, tanto en educación o salud. Eso sería de momento. No sé si hay alguna pregunta o consulta, si es que me puede ayudar Claudio o Claudia. Sí, yo quiero leer esta que dice Buya Payacán. Dice, ¿es normal que alguien con TEA tenga más trastornos como el TDAH y el trastorno del sueño? Por mi parte, yo le contesto que sí, es normal. ¿Pero qué lo dice un psicólogo? Sí, completamente normal. De hecho, es muy curioso, pero el trastorno del sueño es bastante común en el diagnóstico, ya es bastante común, sobre todo en niños más pequeños, ya, por lo tanto siempre se acompaña la terapia con algún tipo de psicofármaco. Los que más he visto yo, melatonina, aripiprazol, que es un medicamento un tanto más fuerte, pero que también nos ayuda con el control de impulso, ¿ya? Y si se combina con metilfenidato, mejor, porque en niños que tengan mucha desregulación durante el día, por lo general, estos dos medicamentos hacen una muy buena familia para acompañar el sueño y también para acompañar las desregulaciones conductuales. También es muy visto trastornos de personalidad en adolescentes y adultos que sean en conjunto con el diagnóstico del espectro autista. Y así otros. Ahora, hay todo un debate porque hay personas que en algún momento fueron diagnosticadas con algún trastorno de personalidad limítrofe o similares, y que finalmente, después de una investigación, ¿cierto? Y una evaluación mucho más profundizada, resulta que no tenían ese trastorno, sino que tenían TEA. Pero no es extraño tener TEA y también otro tipo de patología. Ahí depende mucho del criterio del psiquiatra. Pero entendamos igual que muchos diagnósticos de salud mental no solamente hablan de la personalidad y de cómo interpreta el mundo la persona, sino que tiene que ver también con otro tipo de características mucho más específicas, como la sensación de vacío crónico, como alteraciones de la personalidad que tienen que ver con la relación entre pares, etcétera. Pero no es extraño que se dé en conjunto otro tipo de diagnóstico. Sí, de hecho, lo que le quería contestar a ella también, que en el grupo que estamos, que nos conocemos varios, tenemos ese diagnóstico, tenemos TEA más TDAH más trastorno del lenguaje, y ahí se adhieren otras patologías también que van también, como la ansiedad. Exacto. Muchas otras cosas más, sí, se van sumando en el camino, pero con la terapia uno de repente como trata de estar más tranquilos con las terapias, porque ya uno ordena la cabeza ya con los terapeutas. Claro, de hecho es curioso porque el TEA hoy en día es una condición más que un trastorno, como dijo Claudia en algún momento. Ya no se habla mucho de trastorno, en realidad el DSM todavía lo menciona como trastorno, pero es más una condición. Lo otro, que puede ser depresión, trastorno de ansiedad generalizado, etcétera, etcétera, eso sí puede ser considerado un trastorno, pero eso es básicamente temporal, son episodios. Por ejemplo, la depresión es episódica, al igual que el trastorno de ansiedad generalizado. Por lo tanto,
voy un poco más allá de los diagnósticos del DSM, el DSM y el CIE-10, que es el libro de la Escuela de Médicos, establece un diagnóstico, pero no una etiqueta a la persona, sino que el diagnóstico se otorga para poder brindar un tratamiento farmacológico adecuado dependiendo de la etiqueta, entre comillas. Por ejemplo, si tiene depresión, el psiquiatra o el psicólogo que trabaja en salud va a saber con ese diagnóstico hacia dónde tiene que orientar la terapia, ¿ya? Pero es, como digo, es temporal. O sea, la depresión, los cuadros depresivos no debiesen extender los 6 meses. Después de los 6 meses se llama distimia, pero de alguna forma sigue siendo un trastorno más episódico. Por lo tanto, no debiese chocar con el diagnóstico de la condición del espectro autista. Ahí, para mencionar, continuar la respuesta un poco más desde lo que estaba hablando, desde el paradigma de la neurodiversidad, ¿no? Considerar también que los llamados trastornos del ánimo, como la depresión, la distimia o la bipolaridad, que en algunos casos acompañan a las personas autistas, tienen también explicaciones muy sociales, ¿no? Recordemos que ante situaciones de baja adaptabilidad tiene mucho sentido, ¿no? Y poniéndose en ese lugar tiene mucho sentido deprimirse o tiene mucho sentido perder cierta motivación ante la vida, ¿no? Claro. No tanto desde, a lo mejor desde una perspectiva orgánica o médica, sino como una reacción normal ante una sociedad que te discrimina, pues. Claro. Ahora entendamos igual que, por ejemplo, si nos vamos a la depresión en personas con dentro del espectro es muy diferente a la depresión de una persona neurotípica, ya es mucho menos emocional, pero también es mucho más impulsiva, por lo tanto es también más peligroso. Sí, y disculpen, quería responder a una señora que me está hablando por WhatsApp. ¿Ya? Dice que tiene un hijo de 17 años y para ella es muy difícil esto y se siente culpable por no haberlo visto antes, no haberse dado cuenta más Claro. chico, cuando era más chico, pero le decían que era mañoso y todo, pero no sé, en mi consejo como mamá, no sé qué le pueden decir ustedes también profesionalmente, pero el consejo de la parte del que veo yo como mamá es que no tiene que tampoco ella sentirse culpable, si en el fondo la sociedad más que nada es lo que tampoco aporta mucho a que uno esté con las antenas todas receptivas o como Claro. para alertar antes de tiempo, pero en estos minutos tiene que como que acompañarlo y aceptarlo y tratar de informarse lo más que pueda para poder acompañarlo toda la vida y poder facilitar el camino, pues no sé. Sí, pues, yo creo que es importante, nos está escuchando la apoderada, ¿cierto? Sí, está escuchando, está súper acá. bien. Acá. Súper bien. Es importante mencionar, yo creo que dos cosas muy importantes. Lo primero es, yo creo que raro sería que alguien no se sintiera culpable por esa situación. Sin embargo, no es su culpa. Si incluso nos podemos hablar como mucho más actualizado y entre profesionales, por ejemplo, solamente una persona que sepa y conozca y esté capacitada en el diagnóstico se va a dar cuenta inmediatamente que una persona tiene autismo. Pero una persona, incluso profesional, que no tenga la noción, que no conozca los rasgos, que no conozca más o menos este mundo, que no esté especializado, difícilmente se va a dar cuenta. Entonces, un profesional que estuvo 5 años capacitándose para abordar temáticas de salud mental, por ejemplo, en caso de los psicólogos, no nos damos cuenta que una persona puede no tener autismo, muy difícilmente una persona, una mamá, un papá, inclusive yo, mi hijo también tiene autismo, yo soy psicólogo, yo me especialicé en autismo por mi hijo, pero yo cuando él era chiquitito, al menos hasta los 3 años, yo no tenía idea, o sea, ni yo me había dado cuenta que mi hijo tenía autismo, y eso que él tenía comportamientos estereotipados, tenía dificultades sociales, etcétera, pero no es algo por lo cual uno se deba sentir culpable. De hecho, hoy en día, recién ahora, está todo este despertar de alguna forma de preocuparnos de los chicos y de los niños, de los adolescentes que tienen espectro autista, y la tasa de adultos que se diagnostican es gigantesca, incluso mayor que la de los niños. Por lo tanto, no es algo por lo cual sentir culpa, pero me parece muy bien que hoy en día, ya sabiendo que su hijo tiene autismo, se esté preocupando de esa persona. Yo creo que eso es lo más valorable. Sí, quiero mencionar, ella que nos está escuchando,
La labor del cuidador, independiente del diagnóstico que tenga tu hijo, ¿no? Tiene que ver con la entrega de códigos sociales, ¿no es cierto? Un cuidador le enseña a su hijo, a su hija, a su nieto, a su nieta, a la persona que esté cuidando, ¿no? En la crianza específicamente, cómo entender esta sociedad, po. Cuando existen estas diferencias neurológicas, estos cableados distintos, como uno podría decir metafóricamente, eh, es más difícil que se adquieran de la manera neurotípica, de la manera tradicional. En ese sentido, una manera de hacerse responsable un poco, de mostrar este afecto, este interés en entregar los códigos sociales, es precisamente, por ejemplo, entender eh, eh, las características particulares que bordean el autismo, ¿no? Educarse parece ser una labor muy importante en relación a los cuidadores, po, y más allá de la culpa, ¿no es cierto? Que yo creo que la culpa a veces tiene un lugar como de que nos invita a responsabilizarnos. Yo no soy un gran satanizador de la culpa. Creo que es un primer paso para empezar a responsabilizarse sobre ciertas cosas. Y, y en ese sentido, si bien obviamente la culpa no abre caminos en general, solo nos hace sentir culpables, pero sí nos permite a veces como cuestionarnos ciertas cosas que nos ayudan a la parte que sí importa, que es la de la responsabilidad, ¿no? Como más allá de la culpa. Ujú, exacto. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Hay hartas preguntas igual. Ya. A ver, la que siga. Dice, voy a Payacán. ¿Ya? Disculpe, la hipotonía congénita central también va de la mano con los niños TEA. Disculpe, soy nueva en todo el tema. Bueno, para eso estamos acá, para informarnos, si ese es el punto, ¿no? Y si alguien tiene datos más buenos que entregar o más actualizados, también es súper interesante. Y la idea es eso, ir aprendiendo entre todos, aquí en esta comunidad que está alrededor de la fundación, ¿no es cierto? Eh, Dentro de las características de las personas autistas, sí está una de las que puede ser, ¿no? O puede no ser, por eso se le habla un espectro, es precisamente las hipo o hipersensibilidades, o las dificultades en integración sensorial. Entonces, pueden ir de la mano. No quiere decir que todas las personas autistas sean hipersensibles, pero sí es una característica que aparece en parte de las personas autistas. Sí, Sí. quiero agregar eso. De hecho, la hipotonía va y vuelve. Le pasa a la Sofía. Sofía tiene 8 años y ella cuando empezó a caminar iba bien. Después se volvió hipotónica y tuvimos que trabajar con el kinesiólogo y así va a medida. Lo que pasa es que la hipotonía se va complicando a medida que ellos van creciendo, porque como que no tratan de equilibrar los músculos, pero la hipotonía como que no los deja equilibrar, entonces tienden a caminar para arriba y para abajo, o se desparraman para caminar, entonces no saben cómo caminar, entonces eso lo trabaja un kinesiólogo y ellos lo ayudan a cómo poder sentir su músculo y poder pisar bien, poder caminar bien, poder coordinar los brazos y no estar pendiente derecha, izquierda, voy bien, voy mal, ¿no? Entonces eso lo trabajan los kinesiólogos junto con los TEO. Esa es mi aporte. Iba a decir algo para lo mismo, ¿no? Como que es súper importante la labor acá y que esto es algo interdisciplinario, no hay un solo profesional que sea esencial en la estimulación temprana, tanto el trabajo de los kine como de los terapeutas ocupacionales e incluso de la nutrición, de los nutricionistas también va a tener un impacto importante respecto del desarrollo del tono muscular.
Claro. Sí, pues de hecho, como bien lo mencionan muchos neurólogos, de la neurología todavía se considera al TEA como un trastorno del neurodesarrollo. Dentro de este mismo esquema, cierta definición, se pueden encontrar este tipo de patologías, no es algo ajeno. Eso. Evelyn tiene la mano levantada. Tal vez quiera hacer una pregunta. Voy a dejar de compartir pantalla porque si no, no los veo a ustedes. Evelyn, Ahí sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo puedo yo conseguirme un terapeuta ocupacional para mi hijo? Lo que pasa es que mi hijo tiene 17 años y no tiene, no, en el consultorio no me dan ninguna solución sobre eso. De hecho, me dicen que no hay, que tengo que verlas por las mías, y no sé cómo hacerlo, la verdad. Y yo, como soy nueva, en realidad mi hijo yo lo descubrí hace muy poquito, en noviembre, y bueno, y tenía hartas características, pero uno como mamá nunca piensa, siempre dice, no, si mi hijo no tiene eso, no tiene, siempre me fue en la negada, pero ya ahora ya bueno, le hice todos los exámenes y eso quisiera que me orienten en el tema para yo poder orientar a mi hijo, porque estamos todos aquí en una burbuja. Esa es mi pregunta, si alguien me pudiera ayudar como para conseguir un terapeuta ocupacional y todo eso. Claudia, yo creo que es la idónea para responder esto, Yo iba a ¿no? decir lo mismo. Sí, Justo, sí, le voy a dejar aquí el número de teléfono aquí en el chat. Le voy a dejar el número de teléfono de las terapeutas que tenemos nosotros. Tenemos tres, la Katia, la Dana y Camila. Son tres chicas especialistas en TEA, pues ellas están bien, ya hace rato que están con nosotros. claro. Uh-huh. Me sumo a lo que mencioné en la presentación. Hay un déficit en salud en donde pasa exactamente lo que menciona la apoderada. O sea, de alguna forma, la normativa exige que salud y educación tienen que cumplir ciertas normas, pero ¿qué hace el sistema? Responsabiliza inmediatamente al apoderado, ¿cierto? Y se quitan todo este tipo de responsabilidad estatal y legal que tiene. Terrible. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Ay, ahora puedo ver el chat. Yo tengo una pregunta, ya que estamos conversando, y para mi colega, ¿sí? Sí, cuando, creo que lo mencionaste de todas formas, pero es un tema en el que estoy muy interesado. ¿A qué institución o mediante qué medios un cuidador o una persona autista puede denunciar la discriminación? Mira, para usted, estimado, 25 la pregunta. No, mira, qué buena pregunta. De hecho, me la hacen mucho cuando hago asesoría. Voy a dar el dato, voy a perder clientes, pero no importa. ¿Qué pasa cuando nuestro hijo o nuestra pareja, adulto, ¿cierto?, sufre discriminación por una institución pública? Depende, una palabra muy usada por los psicólogos, pero ¿qué pasa si es un niño y en educación sufre discriminación por una profesora, por ejemplo, y el establecimiento no se hace cargo de esto? Y la primera instancia siempre es contratar mis servicios. No, mentira. Primero la primera instancia es acudir a la Superintendencia de Educación, ¿ya? Ellos no van a velar porque la familia tenga, no sé, una indemnización, sino que van a velar porque el establecimiento siga los protocolos que establece la ley, ¿ya? Y que una vez revisado lo que se hizo mal, subsanen la situación. Pero ¿qué es lo que pasa si la profesora ataca al niño en la sala y no hay cómo demostrarlo, ¿cierto? Hay otra instancia, que es aparte de la superintendencia, pero igual insto siempre a que acudan a la superintendencia de educación, ¿ya? La otra instancia va a depender de dos factores. Si el menor posee credencial de discapacidad,
maravilloso, porque podemos acudir a Senadis, y Senadis lo que hace es representar a la familia judicialmente gratuitamente, que es lo mejor, ¿ya? Y esta representación la puede hacer tanto en juzgado de policía local, como una denuncia, una querella contra la persona, contra la institución. Lo puede hacer tanto en un juicio civil, ¿cierto? Que también es juzgado de policía local, en un juicio civil contra la funcionaria, en donde los juicios, si bien son largos o externos, o extensos, se basan en el principio de evidencias y testigos, ¿ya? Si yo tengo testigos, puedo basar todo mi juicio en el testimonio de personas que hayan escuchado, que hayan visto, que hayan oído lo que pasa con el menor y la profesora, o en base a evidencias que tiene que ver, ahí también se pueden usar, ¿cierto? De alguna forma, las negligencias del colegio, ¿ya? Todo eso, en general, se puede establecer como una demanda de indemnización de perjuicios, que ahí sí tiene un bien monetario para la familia, ¿ya? Y para, en este caso, para el menor. Y la otra es acudir a otra institución que me parece mucho que es Contraloría, pero voy a equivocar, en donde yo pido un recurso de protección para el menor, ¿ya? En este recurso de protección es más largo, pero se subsana la situación en el colegio, se brindan los apoyos a la familia, tanto en apoyo como también una indemnización económica, que puede ser de la institución o de la familia, y de alguna forma deja un poco rayada la cancha para cualquier tipo de nueva vulneración que pueda ocurrir, ¿ya? No así como un juicio civil, que se gana y queda ahí, ¿ya? Pero hay varias alternativas. Ahora, ¿qué pasa si el menor no tiene credencial de discapacidad? Tristemente, ahí lo ideal sería acudir a la Superintendencia de Educación y acudir a tribunales de familia, ¿ya? Tribunales de familia, bajo una causa de protección, lo que puede hacer es solicitar de manera directa al establecimiento educacional que mejore estas situaciones y remitir todo al DAEM, al alcalde o a la Superintendencia de Educación para que sea sancionado el establecimiento educacional, ¿ya? Hay muchas alternativas, depende mucho de cada caso, ¿ya? En la mayoría de los casos que yo manejo en colegios, lo veo con tribunal de familia, con causas P, que son de protección. Pero también he asesorado más adultos, por ejemplo, jóvenes universitarios contra universidades, con juicios civiles, donde ahí las indemnizaciones van de 50 millones hasta los 110 millones, la que ganó uno de mis asesorados, hace un año más o menos, contra no voy a decir la universidad mejor, pero ese tipo de acciones se pueden tomar cuando hay una discriminación arbitraria, ya sea por acción u omisión, ya que en realidad son instancias para las instituciones muy desafortunadas, porque la mayoría de los jueces no defienden una institución pública, ¿ya? Hace no mucho, este año de hecho, tuve una situación similar donde tuve que denunciar un consultorio, no voy a decir cuál, pero que en el centro, no voy a decir cuál, donde se tuvo que compensar a la familia por un maltrato sistemático y constante de parte de los funcionarios del consultorio a un menor con TEA, o sea, a un joven con TEA adolescente. Y eso dio pie a un juicio civil que todavía está en curso, pero de alguna forma hay asesoría para eso, hay suficiente respaldo legal como para sostener cualquier tipo de demanda en base a cualquier evidencia. Y lo importante siempre es asesorarse, estar en conocimiento de las leyes, estar en conocimiento de cómo utilizar las leyes y obviamente no dejar que uno lo atropellen. O sea, hoy en día está esta cultura de que se aprovechan de las personas que desconocen. Por lo tanto, ahí es cuando ocurren estos errores y se normalizan también. Eso. Muchas gracias, súper aclarador tu respuesta. Bueno. ¿Hay más? Yo estoy perdido en las preguntas, pero si me ayudan. No, o sea, en el chat no hay más. Ya. Estaba leyendo acá algunas, pero son de delante. Dice, las leyes están mal hechas en Chile porque no incluyen a personas que tienen discapacidad. Eso es muy cierto. De hecho, lo mencionaste en algún momento, pero la circular 586 no fue hecha por personas con TEA. Fue hecha por educadoras diferencial y personas de salud especialistas en TEA, pero aún así se considera siempre una mirada neurotípica de las leyes, ¿ya? Aunque sean muy estructuradas y muy rígidas, no pasa mucho lo que tú decías, o sea, no se considera la persona que resulta beneficiada de la ley para poder ejecutarlo o redactarla de alguna forma.
Acá, disculpen, acá hay una pregunta que está medio enredada, pero me imagino que debe decir, Paola Roa dice, el test debe ser que quiere decir el T, A2. el A2. El A2. Eso debe ser que, ¿dónde? Y bueno, ese tiene que ser alguien calificado que esté para que pueda realizar ese certificado de test. Sí. De hecho, bueno, acá en Temuco hay varias instituciones que aplican el A2.2 con valores bien diversificados. También hay profesionales que lo aplican de manera particular. Yo doy hincapié en algo muy importante, que me he encontrado con muchos apoderados que lo que hacen es llevar a sus hijos al neurólogo, pagando lo que cuesta un neurólogo particular, y el neurólogo lo ve y le dice, ya, tiene que evaluarlo primero y me lo trae de nuevo. Entonces, esa persona paga los 70.000 que cuesta el neurólogo, lo manda a evaluar, que vale 50, dependiendo de la batería, 60 supongamos, más el ADIR-R, que también es el test que se utiliza. Ya gastó como 150 lucas y después vuelve el neurólogo para volver a gastar 70.000 pesos. Yo recomiendo siempre, evalúen a sus hijos si están en un colegio, piden en el colegio, porque el colegio puede hacerlo, evaluar rasgos. Ya no van a evaluar TEA, van a evaluar rasgos, con una fono, con un terapeuta, con un psicólogo, la educadora diferencial incluso. Ya piden los colegios evaluar que ustedes tienen sospecha de TEA, si es que pueden hacer alguna batería, ya sea adaptativa, el mismo WIS, el VAS, también da algunos indicadores bastante leves, pero los da. Y cuando tengan esa sospecha pesquisada por el colegio, apliquen un A2.2, ¿ya? En primera instancia. Si el A2.2 resulta determinante con algún nivel de TEA, apliquen un ADIR-R, que es la batería que se le aplica a la familia, ¿ya? Esa batería es muy importante porque también hay que darse cuenta de lo que la familia puede observar en el menor y que no es pesquisado en el A2.2. Y ahí recién con esos dos pagan un neurólogo para no tener que pagar 2 veces, ¿ya? No sé si aprovecho de hacer promoción. Otro dato que puede servir para ahorrarse unos pesos. El A2.2 está cubierto por FONASA y hay instituciones particulares, privadas, que tienen precio FONASA por aplicación de A2. Al igual que los test de inteligencia, como el WIS, que también lo aplicamos los psicólogos, que suelen ser muy caros, pero también hay precios especiales de FONASA, ¿no? Eso existe. Hay que hacer una pequeña indagación, pero sí hay instituciones privadas, de hecho acá en Temuco, que lo aplican con FONASA, ¿sí? Para que... eso sí existe, esa institución de tener el test por FONASA. Claro. Igual, aparte de eso, aprovecho de pasar el dato. Hace poquito, Claudia, te había comentado que hay una terapeuta en Temuco que tiene un valor un tanto menor a la aplicación de la 2.2 por si alguien necesita evaluar y no esté en FONASA o le cueste encontrar. El tema de FONASA, yo he sabido de esas evaluaciones por FONASA, pero la agenda es un tanto ocupada. Eso es como lo malo. Como que tienes que pedir con un mes más o menos de anticipación la evaluación. Pero bueno, ahí en la medida que surjan como consultas de evaluación, igual hay una terapeuta con quien siempre trabajo yo de manera particular, que ella evalúa muy rápido y entrega el informe muy rápido y por lo general siempre son bastante asertivos. Sí, que me llegan a preguntar, yo voy a compartir el dato de ella, de la que hace el A2.2. Incluso mejor lo voy a escribir ahora en el chat. Sí, yo creo que en honor al tiempo ya no hay más preguntas tampoco y agradecerles también a ustedes por su tiempo, por esta gran presentación que hicieron. Yo creo que están todos los papás muy agradecidos aquí y avisarles también que esto se está grabando para que lo puedan ver por YouTube de repente cuando no quieran estar en otro espacio más tranquilo, están los contactos de los psicólogos, de los terapeutas ocupacionales también y aquí van a estar cualquier duda, cualquier cosa se pueden comunicar con ellos, pueden hablar con la luz y vamos a seguir teniendo más charlas o cualquier duda o de repente si ustedes tienen alguna otro tema que quieran conversar con los psicólogos, lo podemos plantear y lo trabajamos. Así que muchas gracias, Claudio, Pablo, gracias a ustedes también. Bueno, siempre es un placer. Un abrazo, chicos, gracias. Esté muy bien. Por venir. Chao a todos. Chao.